Bien. Hola a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Sí, bien. Eh, Bienvenidos. Estamos haciendo este segundo ya ciclo de webinars internos acá en Consalud. La idea es, como les dije en un principio, dentro del primer webinar que habíamos hecho, era que íbamos a empezar a probar hacer esta modalidad de explicar ciertos temas. De hecho, cualquiera lo puede hacer. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Kanban. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen la palabra Kanban por lo menos, o saben o tienen nociones de qué se trata. Y la idea de hoy es no dar una clase magistral de Kanban, sino que todo lo contrario, empezar a hablar de lo básico de Kanban, como volver a los fundamentos o raíces de este framework, ¿vale? Mientras tanto, como ahí alguien escribió que estaba probando las opciones de Zoom, si alguien es la primera vez que usa Zoom, le cuento que abajo, dentro de sus controles, hay una serie de opciones donde están, por ejemplo, los participantes y pueden ver quién está conectado, tienen la opción de mutear o desmutear su micrófono, tienen la opción de habilitar o no habilitar su cámara para que los pueda ver y podamos conversar. Y también hay una herramienta de chat, así que cualquier duda que ustedes tengan, la pueden hacer a través del chat o desmutean su micrófono y hacen la pregunta de forma abierta, como que si estuviéramos conversando, no hay ningún problema en eso. Para probar, solamente para probar, me pueden confirmar que encontraron la herramienta del chat, porque igual vamos a conversar en alguna oportunidad, y por ejemplo me podrían comentar de qué área son, desde dónde están viendo este webinar. Aquí voy a abrir la herramienta de chat. Tenemos a Víctor, bien, dice que sí, Lorena, de sistemas, de beneficios. Víctor también, bueno, de Consalud, de experiencia de clientes. Nicolás en el área de Data Warehouse. Esto, por si acaso, bueno, algunas personas me habían preguntado, esto lo voy a grabar, de hecho se está grabando este webinar y lo vamos a subir a un canal especial para que después cualquier persona lo pueda revisar, ¿vale? Daniel de la compra online de celular de experiencia de clientes. Bien, perfecto, Iván de mantención, bien. Estamos claros que todos pueden leer el chat, cualquiera puede hacer una pregunta e interrumpirme cuando ustedes quieran, insisto en eso, ¿vale? A lo mejor el chat es más engorroso para mí porque estoy presentando y tengo que cambiar la pantalla. Bernardo ahí de celular, experiencia de clientes. Bien, voy a ocultar acá y comenzamos. Déjenme avanzar con esto. Bueno, lo primero acá es contarles que existen certificaciones en el mercado que hablan respecto a cómo entrenarte a través de Kanban. Yo aquí les pongo un ejemplo, yo soy certificado de la Lean Kanban University, que es como la entidad oficial acerca del framework de Kanban, de hecho yo se los recomiendo. Hay muchos cursos en español en Santiago, en Chile, y es cosa de que busquen o me pregunten y hay muchos, de hecho hay dos o tres tipos de training y yo tengo el certificado, pese a que soy certificado de la Lean Kanban University, es el certificado más básico de Kanban que hay. De hecho hay cerca de tres niveles, el medio es como ya el avanzado de Kanban y el tercer nivel es como para ya ser trainer de otras personas que quieran invocar Kanban. Así que más que nada, como para que tengan contexto de lo que les voy a contar, es mi experiencia con esta certificación y qué es lo que yo aprendí de esto, más toda la experiencia que yo tengo como trabajando con equipos que han hecho Kanban en mi carrera, por así decirlo, ¿vale? Entonces, insisto, si alguien tiene una duda o me quiere preguntar, oye, ¿cómo se hace este curso? ¿Cuánto cuesta? Lo conversamos después, ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que es un sistema de Kanban? No sé si alguien ha escuchado hablar de Kanban antes o tiene la idea, ahí voy a volver atrás, del famoso tablero, digamos, con muchos post-it pegados y muchas columnas y mucha información. De hecho, hay muchas personas que asocian a eso Kanban, pero Kanban es un poquito más que eso. De hecho, la traducción, esto viene obviamente del lado oriental, digamos, del mundo ágil, en donde CAM significa tarjeta y BAN significa visual. Por lo tanto, la traducción literal de Kanban es tener tarjetas visuales. Así que, por lo tanto, quien diga que usa un tablero composite y que esto está pegado en una pared, de alguna manera, sí, es parte de Kanban,
Pero hay muchas personas, por lo que yo me he topado en mi experiencia, en mi transcurso de personas que veo que dicen usar Kanban, es que se quedan solo con eso. Creen que usar un tablero y pegar POSIT es la única forma de decir yo ya estoy haciendo Kanban y no es así. Kanban tiene dos principios básicos, que el primero es, ahora sí, Francisco, me ahora sí, caí yo. ahí sí. ¿Qué pasó? Se cayó el Wi-Fi, no sé qué pasó. Déjenme, bueno, son cosas que pasan. Déjenme compartir de nuevo la presentación. Presentación. Ya, y vamos aquí. Déjenme revisar el chat. Sí, está el Wi-Fi de Consalud. Así es. Bueno, cosas que pasan. Abrazar los quiebres. Bien, sigamos. Entonces, les contaba que... Ah, déjenme ver si está grabando. Ah, sí, sigue grabando. Bien. Les contaba que parte entonces de Kanban es tener al menos dos principios básicos, que la primera es limitar la cantidad de trabajo en progreso o lo que se conoce como work in progress, por eso es la sigla del WIP, y segundo es usar señales visuales como tarjetas y tableros. ¿Ya? De hecho, uno de los principios básicos, si yo me vuelvo al primer punto, que es limitar la cantidad de trabajo en progreso, habla de que alguien que use CAM y no mide, no está haciendo Kanban, y que alguien que está usando tableros o que sin tarjetas, por así decirlo, o sin columnas, tampoco está haciendo Kanban. Entonces, cuando decimos que alguien usa Kanban es porque está cumpliendo los dos principios básicos, midiendo su progreso y usando señales visuales. ¿Vale? Eso es como lo básico de alguien que usa Kanban. Si alguien tiene duda, insisto, me interrumpe. ¿No hay preguntas? No, sigamos. Entonces, Kanban es un framework ágil, ¿ya? Y al ser un framework ágil, en el webinar anterior explicamos qué es lo que era la agilidad y cuáles eran sus valores, cuáles eran sus principios. Yo lo recomiendo revisar ese webinar para entender bien esta parte. Kanban, por lo tanto, también tiene valores ágiles, ¿ya? Y cuando hablamos de valores ágiles decimos que esto no es algo que está como escrito en un libro y quedó ahí, sino que las personas que usan Kanban como framework viven estos valores de manera cotidiana. Y esto es, primero, la transparencia. Por eso Kanban tiene tableros visuales físicos o electrónicos, de hecho ahora se usan mucho los tableros electrónicos, en donde todo el trabajo que hace el equipo está visible para cualquiera que lo quiera ver. Eso habla primero de la transparencia. Segundo, tiene que haber un equilibrio. Cuando decimos que tiene que haber un equilibrio, es generalmente algunos equipos tienen especialistas. Yo soy especialista en desarrollo estoy inventando, desarrollo de páginas web. Dentro del mismo equipo hay otro especialista en generación de productos. Dentro del mismo equipo hay otro especialista en solución de errores o soporte al negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? Que en equipos Kanban la distribución de trabajo entre esos tres roles debería ser equitativo. Tiene que siempre haber un balance. No siempre se le carga el trabajo más a un rol que a otro. La colaboración habla de que justamente si yo tengo una carga de trabajo muy elevada y veo que otra persona está como más desocupada o tiene más espacio disponible, la idea es que esa otra persona venga y me apoye sin que yo se lo tenga que decir. Eso es como uno de los valores de los equipos de Kanban. El foco en el cliente, y aquí le puse entre paréntesis, esto no dice en el libro, pero yo le puse así como entre paréntesis, el cliente final. Siempre todo lo que hace un equipo Kanban, y esto es como muy de la mano con lo que dice el manifiesto ágil, es pensado en quién va a ocupar esto. En una persona, en una señora, en un niño, en quien sea que vaya a ocupar el producto a quien yo le estoy, a lo que yo estoy desarrollando. Que en este caso la mayoría de nosotros desarrolla para otras áreas. También, bueno, pensemos en esas otras áreas como nuestros clientes. Eh, Otro de los valores de Kanban es mirar constantemente el flujo de trabajo. El flujo de trabajo es cuando yo tomo una tarea y que está en un estado, pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Hay equipos que pueden tener 3 estados, como he visto equipos que tienen 2 estados. O sea,
No hay nada en Kanban que te diga estos son los estados y son escritos en piedra, sino que la idea es justamente que un equipo vaya mirando este flujo de manera constante y lo vaya adaptando según sus necesidades y según su evolución. Tercero, actos de liderazgo. El liderazgo puede estar en cualquier equipo que haga Kanban. No necesariamente hay un jefe que te está diciendo lo que tú tienes que hacer, sino que tú como miembro del equipo puedes tener actos de liderazgo, y con actos de liderazgo me refiero, yo voy a tomar esta tarea, yo te puedo ayudar, ¿qué te parece si nos juntamos y hacemos una reunión? Vamos a hablar con el cliente, tengo una duda, llamemos a un stakeholder y no necesariamente lo tienes que estar esperando que sea un jefe o un encargado del equipo que lo haga, sino que cualquiera del equipo lo debiese hacer. No es que lo pueda hacer, en Kanban es que es su obligación hacerlo. El entendimiento es un valor en donde cualquier miembro del equipo que revisa una tarea que esté en un tablero de Kanban debiese entender exactamente lo mismo que otra persona que lea ese requerimiento. Por eso nosotros hablamos de que generalmente en Kanban se pueden usar historias de usuario, aunque la historia de usuario es como del framework de XP, pero es como una de las buenas prácticas que tomó Kanban, que es, bueno, usemos historias de usuario y entendamos exactamente lo mismo todos. ¿Ah? Y además, bueno, la historia de usuario tiene sus ventajas, que son mucho más livianas, etcétera, etcétera. De la mano de esto viene como un acuerdo, que todos estemos de acuerdo en qué quiere decir este requerimiento o estemos de acuerdo en cómo vamos a abordar este requerimiento. Y finalmente, una de las bases de todo esto, sin esto, el resto de los valores no funciona, es el respeto. Y cuando hablo con respeto, no estoy refiriéndome a tratar a mi compañero de usted o algo así. Me refiero a que yo sea capaz de estar en un ambiente tan seguro de poder decir lo que pienso y decir lo que creo sin que la otra persona se vaya a molestar o tomarlo como algo personal, sino que estamos entendiendo que estamos en un contexto de trabajo y en un contexto de que queremos mejorar, obviamente, la forma de trabajar y para eso de repente tenemos que decirnos ciertas cosas que pueden resultar incómodas, pero mientras sean con respeto, hay que verlo con altura de mira, como se dice, ¿vale? Entonces, esta es la parte más sentimental, por así decirlo, de Kanban, pero que a muchos autores y a muchos profesores de Kanban se les olvida explicar porque se van generalmente, bueno, ¿cómo se usa el tablero? No, y mucho antes del tablero viene esto, que son los valores, ¿vale? Bueno, hablemos de los principios de Kanban. Kanban, como les dije, se basa en dos principales principios, ¿ya? El primer principio es el cambio o la gestión, y el segundo principio es la entrega de los servicios. Con respecto al principio del cambio de gestión, para un equipo que nunca ha usado Kanban en su vida, lo que dice Kanban es que, mira, no inventes un flujo completamente nuevo e innovador para usar Kanban, sino que mapea el flujo que usas actualmente como los pasos que haces para hacer tus tareas y ese mismo flujo pégalo en un tablero. Eso es lo que dice Kanban como para partir, ¿ya? No estoy diciendo que sea lo óptimo, pero si no sabes por dónde partir, lo que tienes hoy, mapéalo en un flujo de trabajo, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Que ese flujo de trabajo tú vayas persiguiendo la mejora continua. Imaginemos que yo tengo un flujo de trabajo actualmente que tiene 20 pasos. Cuando yo imprima eso o lo escriba en un tablero y vea que tengo 20 pasos, ya solo visualmente podría decir, oye, a lo mejor estos dos pasos están de sobra, a lo mejor los puedo acortar. Y a eso se refiere buscar la mejora continua. Es muy probable que eso no lo pueda saber al principio, apenas yo parta generando un tablero, sino que lo voy a saber con la historia. A medida que yo vaya avanzando, a la medida que yo vaya midiendo, ahí recién voy a saber, mira, aquí estoy teniendo un cuello de botella en este paso, podría hacer estas acciones para eliminar este cuello de botella. Y así, ¿ah? Hay mucho que se puede hacer. Ah, me salté, perdón. Y bueno, y para que eso pase, obviamente hay que incentivar estos actos de liderazgo, que cada persona pueda tomar, digamos, una medición y proponer mejoras al flujo sin que sea mirado, oye, no, a ti no te corresponde mirar el flujo porque tú eres parte de los equipos que desarrollan, tú no eres la persona que piensa. No, aquí es completamente distinto, es al revés. Aquí la pirámide en Kanban se invierte, como se dice.
Y el principio de entrega de servicios habla de entender y enfocarse en las necesidades del cliente, es decir, hacer estrictamente lo necesario y no otras cosas que puedan derivar a lo que un cliente no necesite. Uno de los mejores principios que a mí más me gusta de Kanban es que hay que dejar que la gente se autoorganice. No necesitamos un jefe que me diga todas las mañanas o todas las semanas, tú tienes que hacer esto, lo tienes que hacer de esta forma y tienes que hacer todos estos clics para completar la tarea, sino que los que saben aquí son los que pertenecen al equipo. Eso es lo base de Kanban. Eh, y finalmente, algo que voy a explicar a continuación es cómo desarrollar políticas para mejorar los resultados de clientes y negocios. Y cuando hablo de políticas, no hablo de relaciones así como la política que conocemos, sino que es lo que les quiero contar ahora, o en un par de láminas más. Bueno, ¿cuáles son una de las prácticas generales de Kanban? Acá tenemos como en la imagen una típica situación de un equipo que está usando Kanban. Por ejemplo, aquí vemos una persona de fondo, vemos un tablero, ¿ya? En ese tablero, ya solamente con mirarlo me puedo dar cuenta que tiene 4 columnas, y de esas 4 columnas tiene varios POSIT o varias tareas, y cada POSIT es de distinto color. Entonces, todo eso tiene un significado para Kanban. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos una situación donde alguien dice que está bloqueado, otra dice que está saturada, pero hay otro que dice, bueno, pero yo estoy libre, yo tengo disponibilidad. Entonces, ahí que viene como el rol del facilitador de Kanban o la persona que está como liderando esto. Dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre hacer? Y aquí me imagino que la respuesta es obvia, pero la idea es que se le ocurra al equipo y no al jefe o al líder. Bueno, ¿cuáles son las prácticas generales de Kanban? Primero, visualizar el trabajo. Para eso tenemos un tablero, ¿ya? Este tablero, igual me han preguntado varias veces, ¿es necesario que esté físico pegado en la pared del equipo o en una pizarra o lo que sea? En un principio, para gente que nunca ha usado Kanban, yo les recomiendo que sí, que lo usen de manera física, que se den el trabajo de imprimirlo, de poner los POSIT pegados en la pared y que todos los días o en el momento que sea necesario vayan avanzando los POSIT y viendo visualmente dónde está su trabajo. Y con el tiempo, cuando ya tengan mucho más experiencia y ya se acostumbren, digamos, a la cadencia de lo que requiere Kanban, podemos empezar a usar tableros digitales. Hay muchas herramientas en el mercado para usarlo digital. Acá en Consalud he visto que usan Trello, otros usan Jira, y así hay muchos otros programas o software disponibles que pueden utilizar. Bueno, aparte de limitar el trabajo, está la opción de limitar el trabajo en progreso, el work in progress. Y eso también se los voy a contar más adelante para que lo entiendan mejor. Gestionar el flujo de trabajo, y con gestión del flujo de trabajo me refiero a que esas 4 columnas que vemos en esa imagen a lo mejor no es lo óptimo para este equipo y necesitamos 6 columnas, o a lo mejor necesitamos 2. No lo sé. Eso lo va a saber el equipo en la medida que vaya midiendo. Fijar políticas explícitas de definition of ready o definition of done. Eso también me lo voy a saltar para explicarlo en la siguiente lámina. Habilitar una mejora continua, es decir, de que cualquier persona en Kanban puede proponer mejoras, esa es la idea de Kanban. Y finalmente, mejorar y experimentar de forma constante. ¿Y qué me refiero con experimentar de forma constante? De estas 4 columnas que vemos en esa imagen, a lo mejor, ¿qué pasa si yo incluyo una quinta columna? Bueno, no lo sé, experimentemos, probemos. ¿Cuál es el problema de probar? A lo mejor nos vamos a equivocar. ¿Y cuál es el problema de equivocarse? Ninguno. A lo mejor le voy a chuntar y vamos a decir, bien, logramos una mejora y disminuimos los tiempos de respuesta. Genial. Y si no, no pasa nada. Eso es lo que dice Kanban. Anda probando constantemente. Obviamente, cuando ya algo te empieza a funcionar, trata de mantenerlo en el tiempo para que puedas medir. ¿Vale? Y bueno, cuando hablábamos de fijar políticas explícitas de Definition of Ready, esa es la sigla de DOR, y Definition of Done, o DOD, hablamos de lo siguiente. El Definition of Ready nosotros lo vamos a asociar a una serie de características que tienen que cumplirse para que un requerimiento entre en el flujo de trabajo de un equipo. Imagínense en esta imagen, acá hay un equipo, bueno, es un monito, pero piensen que hay un equipo, ¿ya?
que tiene su flujo de trabajo definido y este flujo lo hice lo más simple posible, un flujo de trabajo que tiene algo por hacer, algo que está haciendo y algo que ya terminó. ¿Ya? Ese es el típico flujo que muestran prácticamente todos los tableros de cámara a nivel mundial. Eh, ¿Qué es lo que les estoy diciendo a continuación? Que ustedes pongan una muralla de todo lo que ustedes no quieren recibir como requerimiento. Por ejemplo, creo que había ahí alguien de la célula de experiencia de clientes. No sé, si alguien me puede escribir ahí por el chat, ¿cómo le llega un requerimiento a cualquier persona de la célula de experiencia de cliente? ¿O desde dónde vienen estos requerimientos? Ahí estoy abriendo el chat para poder leer. O cualquiera en realidad, de cualquier otra área, me dice, mira, los requerimientos llegan directo desde stakeholder, dice Daniel. Bien. Y cuando hablamos de que llega directo de un stakeholder, me imagino que, no sé, estoy suponiendo, llega una reunión, eh, y en esta reunión alguien dice, necesito hacer ABC, toma, ahí está el requerimiento, háganlo. Puede ser una alternativa, puede que sea mucho más complejo. Por ejemplo, mantenciones creo que estaba por ahí también. Bernardo me dice, claro, se levantan a través del viaje del cliente, claro, ahí ya es como mucho más... Pero mira, por ejemplo, voy a tomar eso, Bernardo, lo que dices tú. Imagínate que llega un requerimiento a tu área o a tu equipo o a la célula o a lo que sea, y ese requerimiento no viene a través de un viaje al cliente. ¿Qué vas a hacer en ese caso? En este caso veo que tienes dos opciones. Uno, le dices, no voy a tomar este requerimiento. O dos, le dices, sí, voy a tomar el requerimiento. Si le dices que sí, voy a tomar el requerimiento, tu política de definition of ready ya no está funcionando, porque no se está cumpliendo lo que tú dijiste que tiene que pasar para que ese requerimiento entre a tu flujo de trabajo. Por ejemplo, Iván nos dice, nosotros tratamos de causar todos los incidentes por Harvest. Perfecto. Si yo te mando un correo, Iván, con un requerimiento, ¿quiere decir que no lo van a hacer? Y esa es una definición que tiene que tomar el equipo. No me contestes para no comprometerte. Pero, por ejemplo, esa podría ser una política de definition of ready que tome el equipo de mantenciones. Si el requerimiento no viene por Harvest, yo no voy a tomar este requerimiento y siga su camino. Es una opción. Bernardo, lo mismo. Si este requerimiento no viene hecho a través de un viaje al cliente, yo no voy a tomar este requerimiento. Y así nosotros vamos dando de manera pública a conocer cuáles son los requisitos para que un requerimiento ingrese a mi flujo. Por ejemplo, en los equipos de sistema, ahora ningún requerimiento puede tomarse de manera directa por un jefe de área o un jefe de proyecto, sino que tiene que venir a través del modelo de priorización que se está levantando con Geo o que ya está funcionando, no lo sé. Y por ejemplo, esa es una política de entrada o un definition of ready. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que le quería como comentar. Y finalmente, todo no puede ser miel sobre hojuelas. No solamente tenemos que tener políticas para limitar el trabajo que va entrando, sino que también tenemos que tener políticas para definir cuándo un requerimiento está listo y se lo podemos entregar a un cliente. Y eso es lo que se conoce, eso es lo que se conoce como definition of done. Definition of done, por ejemplo, yo podría decir, ningún requerimiento se le entrega al cliente, estoy inventando, si es que antes no pasó una prueba de QA de 2 semanas. Si no pasó eso y fue aprobado, no se le entrega al cliente. Podría definir, no se le entrega al cliente si es que el product manager o el product owner no dio el OK de este requerimiento. Si no dio el OK, la tarea no está terminada. Y así yo puedo tener eh, una serie de políticas o de checklists. Piensen esto como un checklist. ¿Cumplió esto? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. Ah, ya. Si lo cumplió, recién está fuera de mi flujo de trabajo y se lo puedo pasar a alguien más. ¿Vale? Hay una pregunta por aquí. Alexis, en otra metodología esto se llama condiciones de realización y condiciones de satisfacción. No sé qué metodología será esa, pero generalmente en Kanban o Scrum, que son como las más usadas, se conoce como DOD o DOR, Definition of Done o Definition of Ready, ¿vale? Si ahí nos aporta Alexis en qué metodología es, genial. Bien, entonces esa era como la duda. Y estas políticas, de hecho, estas políticas
lo ideal es que en un tablero Kanban sean explícitas, es decir, que estén visibles. Esas políticas yo las puedo limitar a la entrada o dentro de una columna de un tablero Kanban. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, aquí tenemos un tablero Kanban donde tiene tres estados. Tiene un flujo de propuesta o algo, o llámenle backlog, como le quieren decir. Algo que está en desarrollo o que está en curso, que el equipo está trabajando, y algo que ya está como en la fase de aprobación, que ya está listo para ser entregado. Yo por cada una de estas columnas puedo tener una política explícita, pública y escrita en el tablero. ¿Ya? Ejemplo, tengo por el lado de backlog, tengo muchas cosas que están en curso y además cosas que están listas. Pero esas cosas que están listas no van a pasar a la siguiente columna o a la siguiente etapa mientras no se cumpla todo lo que dice esta política. Y así, por ejemplo, todo esto que está en curso no puede entrar si es que no cumple la política de entrada y no puede salir si es que no cumple la política de salida. La política de entrada es el definition of done y la política de salida es definition of ready. ¿Vale? Perdón, al revés. Definition of ready la política de entrada, definition of done la política de salida. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Voy muy rápido, si no me interrumpe que de repente yo hablo mucho. Déjame ver el chat. ¿Dudas? Víctor, ¿tienes dudas? ¿O vamos bien? No entendí. ¿Todo bien? Víctor dice, el definition ready y el definition done debe ir al inicio y al final del flujo. Sí, bueno, o cada etapa del flujo debería tener un definition ready y un definition done. Pueden ser ambas. Cuando un equipo recién está comenzando a usar Kanban, Víctor, la idea es que cada equipo defina por lo menos el definition of done. Por lo menos. ¿Cachai? Y es lo mínimo que debería hacer un equipo que hace Kanban. Es decir, que se deberían cumplir ciertas políticas para yo entregar un requerimiento a mi cliente una vez que sale de mi flujo. Es decir, te estoy diciendo que el definition of done al final del flujo. Eso es lo mínimo. Cuando el equipo empieza a tener un poco más de cadencia, lo que se recomienda es que, oye, mira, estamos haciendo cualquier cosa y nos está llegando cualquier cosa desde cualquier lado. Deberíamos frenar la entrada. Es como cerrar un poquito la llave de ingreso. Y para eso se recomienda que al inicio del flujo pongas un definition of ready y eso lo hagas público, para que todos sepan que tú no vas a recibir ciertos requerimientos mientras no cumplan ciertas condiciones. Y cuando el equipo ya tiene una madurez en su flujo de trabajo y ya ha hecho ciertas mejoras y ajustes, puede ir poniendo políticas explícitas de definition ready o definition of done en cada uno de las columnas o de los flujos de su flujo. ¿Se entiende? Entonces, de la etapa del flujo, como dices tú. Entonces, se pueden hacer ambas, pero la idea es que sea gradual. Yo no le recomendaría a un equipo que ponga políticas en todas las etapas de su flujo, más al inicio, más al principio, apenas está empezando a usar Kanban, porque se van a enredar. Yo ya lo he visto y no funciona. Sí, como te decía, una vez que tú estás recién empezando a usar Kanban, pon por lo menos un definition of done al final del flujo, definition of ready al principio del flujo y después con el tiempo vas poniendo entre medio. ¿Vale? Ahí no sé si quedó clara la respuesta, Víctor. Buenísimo. Seguimos. Y algo que pasó como piola y nadie lo preguntó, es que, ¿qué pasa con estos numeritos de acá? Fíjense que hay unos numeritos en cada columna. Estos numeritos se conoce como el WIP limit o el límite del trabajo en progreso. Ese numerito me está diciendo a mí que yo no puedo tener en esta columna, o sea, tanto en el curso como en listo, la suma completa de tarjetas o de requerimientos no puede ser mayor que 6. En este caso tengo 5, por lo tanto podría recibir eventualmente otra. ¿Cachai? Acá tengo 6, o sea, mi límite es de 6 y aquí tengo en total 5, así que también estoy bien. Pero fíjense acá, tengo 4 máximo. Por lo tanto, aquí es lo que estoy diciendo con ese número es que no puede ingresar ningún requerimiento a esta columna mientras no salga de la fase de aprobación. Es decir, en este minuto, si yo voy a ver el tablero de este equipo, solamente mirando este tablero me puedo dar cuenta que están estopeados en la fase de aprobación y que el equipo no puede avanzar en absolutamente nada. Solamente mirando el tablero. ¿Se entiende? Eso es lo que busca Kanban.
Vamos a ver más ejemplos adelante para que les quede más claro. Esto no sabía si ponerlo o no, pero los voy a explicar igual para que les quede ahí como por cultura, por ejemplo, por así decirlo, y si alguien se atreve a empezar a usarlo, genial. En Kanban existen algunas cosas que se llaman clases de servicio, ¿ya? Y esto se puede hacer mediante la limitación del work in progress. Y aquí vamos a usar como un lenguaje un poquito más técnico cada vez más. Y yo puedo definir clases de servicios del PIB. ¿Qué es lo que es el PIB? Es el Product Item Backlog. Como se conoce en Kanban, lo más probable es que lo conozcan como historias de usuario. En Scrum también los Product Item Backlog son los historias de usuario, ¿vale? Pero hay ciertos frameworks que no usan historia, por ejemplo, hay ciertos equipos que en vez de historia de usuario usan otro tipo de requerimiento y a eso le llamamos Product Item Backlog. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Yo en un tablero de Kanban puedo poner un carril, y cuando hablo de carril me refiero a una fila dentro del tablero, una fila horizontal, y ese carril yo lo voy a llamar un carril expedito o expedite. Y ese carril, por ejemplo, yo lo podría usar para cualquier product item backlog que sea urgente y que tenga prioridad por sobre el resto de manera urgente. Generalmente yo he visto esto en equipos que hacen mantenciones, como el equipo de Iván, por ejemplo, en otros equipos, a eso me refiero, en otros lados, que ponen este carril de expedito como algo que está en este minuto afectando la operación de un producto en particular. Según me acuerdo, un equipo que trabajamos una vez, ellos tenían a cargo un sitio web y este sitio web era transaccional, por lo tanto atendía las ventas de la empresa. Imagínense un segundo con el sitio caído, es decir, si cuando te da un error 404, no encontrado, hay mucha concurrencia, no carga la página, etcétera, etcétera, muchos errores. Eso para el equipo era urgente de solucionar y tenían que prácticamente detener la máquina y enfocarse todos en resolver eso, ¿ya? Y ese, por ejemplo, entraba como un requerimiento y ese requerimiento tenía prioridad por sobre cualquier otro requerimiento que estuvieran viendo dentro de su mismo flujo. La idea es que ese carril o esa clase de servicio sea siempre una salida de emergencia, no, no es algo que se vea como constante. Bueno, otros equipos también lo pueden usar como una vía rápida o aquí me ha tocado mucho ver como temas normativos, pónganlo ustedes. Yo he escuchado que no, lo normativo tiene prioridad, entonces, bueno, podrían dejar, por ejemplo, una clase de servicio que se llame normativos, esto tiene que pasar, ¿se entiende? Por sobre otros proyectos o requerimientos que lleven ahí mucho tiempo. Insisto, esto un poquito más, cuando ustedes ya usen mucho más Kanban y se van enfrentando a ciertas situaciones, ya pueden empezar a hablar de clases de servicio. Y bueno, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y cuáles son las ceremonias de Kanban? ¿Cuáles son como las reuniones que tenemos que hacer en Kanban? Y aquí les voy a pegar como una imagen del libro de Kanban, que yo estudié esto hace un par de años atrás, donde Kanban explícitamente como framework te dice, usted no está obligado a hacer ninguna ceremonia o ninguna reunión. Eso es lo que dice el framework de Kanban. Al contrario de Scrum. Scrum te dice, usted tiene que hacer la planning, la retrospectiva, la review, y eso es de forma obligatoria cada X sprints. Kanban no es así. Kanban te dice, si tú quieres, puedes usar cualquiera de estas ceremonias que están disponibles, como puede que no uses ninguna. Las ceremonias son las siguientes. La revisión de estrategia es una reunión que se hace de manera trimestral y es en donde el equipo se reúne con sus principales stakeholders y le dice, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer este equipo? ¿Cuál es la visión que tenemos a futuro? Es como una reunión mucho más estratégica, por eso se llama revisión de estrategia. La revisión de operaciones habla de que mensualmente vamos viendo cómo va funcionando el equipo y qué métricas podemos sacar de manera mensual, como para revisarla como además a nivel ejecutivo. La revisión de riesgos es como una ceremonia que yo he visto muy pocas veces que se haga, pero en empresas grandes sí la hacen, que es, por ejemplo, aquí es donde llamamos al OSI, al Oficial de Seguridad de la Información, y él viene con un listado gigante de, miren, me encontré todas estas vulnerabilidades que me tienen que corregir, ahí está, y eso lo hacen generalmente una vez al mes. Eso lo he visto en empresas grandes o más
enfocado para el lado retail, que en algún minuto lo hacíamos, y era un dolor de cabeza si no lo tenías priorizado correctamente. La revisión de servicios prestados, esto que dice quincenalmente, por lo tanto es cada 2 semanas, es donde tú, por ejemplo, te puedes reunir con la persona que hace o los stakeholders que hacen la mayor cantidad de ingreso de requerimientos a tu flujo y tú le preguntes directamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con el servicio? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué nos puedes dar como feedback? Eh, a eso se refiere como esta revisión de servicios. La reunión de realimentación, y esto es como, viene muy de la mano de los valores ágiles que le había comentado en un principio. Kanban, al ser un framework ágil, se rige bajo el manifiesto ágil y los valores ágiles. Por lo tanto, uno de los valores ágiles dice, busca sesiones de retroalimentación para mejorar de forma continua. ¿Qué es lo que es esto en el fondo? Es lo mismo que una retrospectiva en Scrum, pero esto también se puede hacer en Kanban. La idea es que se haga ojalá semanal. De hecho, no hay restricciones de tiempo. Todas estas son sugerencias. En donde esta reunión de realimentación tú puedas decir, bueno, qué hicimos bien, qué hemos hecho mal, dónde podemos mejorar, cuáles son nuestros principales defectos, qué nos falta para mejorar este flujo, cómo podemos cambiar, dónde están los cuellos de botella, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí generalmente se requiere alguien como facilitador externo que esté constantemente midiendo el equipo. La Kanban Meeting o reunión de Kanban traducido al español es lo que se conoce en Scrum como la daily. Finalmente es exactamente lo mismo. No sé si todos ya saben lo que es una daily, pero básicamente es juntarse todos los días en el mismo lugar, no más de 15 minutos y ver como la planificación del día en Kanban, porque en Scrum no es la planificación, sino que en Scrum es buscar la transparencia, la inspección y la adaptación. Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr el objetivo del día? En Scrum, en Kanban sería qué tenemos que hacer o qué tareas vamos a tomar cada uno hoy y dónde podría ayudarme otra persona. Y finalmente, la reunión de planificación de entrega es como lo que se conoce en Scrum como un sprint review, pero en Kanban se reconoce como la reunión de planificación de entrega. En el fondo, es decir, durante este periodo de tiempo que lo define el equipo, durante este periodo de tiempo hemos hecho todos estos requerimientos y aquí están los resultados. Y tú se los muestras a un stakeholder o a un cliente. Creo que había una pregunta. De esas ceremonias, ¿cuál sería lo más parecido a la planning de Scrum y a la review? La review, la que acabo de mencionar, la reunión de planificación de entrega, y la planning sería más que nada como la revisión de servicios prestados. Eso sería como el símil. De hecho, no, ni siquiera se juntan mucho, pero si los pudiéramos como poner un versus, esos serían como los más parecidos. Lorena decía, lo normativo podría ser igual. Me imagino que me estaba hablando de la clase de servicio, como el carril expedito. Sí, bien, eso. Sí, Lorena, sí, sí puede ser. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los roles de Kanban? ¿Estoy en la hora? No, me falta todavía. ¿Cuáles son los roles de Kanban? El libro dice, en Kanban usted no tiene roles. Así como Scrum te dice, usted tiene que tener 3 roles, el Scrum Master, el Product Owner y el Dev Team. Kanban dice, no necesariamente tienes que tener roles, pero si tú le quieres poner nombre a los roles, nosotros te recomendamos en el libro de Kanban o en el framework de Kanban que tengas 2 roles. El primero formalmente se conoce como el Service Request Manager o, como lo conocemos más en Consalud, de hecho aquí lo destaqué, un Product Owner. Es que este equipo tenga una contraparte de negocio o una contraparte técnica que sea la persona encargada de recibir los requerimientos del equipo, priorizarlos y entregárselos al flujo del equipo de desarrollo o el equipo que va a atender el requerimiento. Y un segundo rol que también reconoce Kanban, no obligatorio, pero si tú lo quieres tener, genial, se llama el Service Delivery Manager. Y este Delivery Manager es como lo que sería en Scrum el Scrum Master. En Kanban sería como, de hecho, en organización donde estaba yo antes le llamábamos facilitador de equipo, o puede ser visto a través de un Agile Leader o a través de un Flow Master. Tiene como varios nombres en distintas partes del mundo.
pero acá en Chile, como al menos lo que yo he visto que usan es como el facilitador de equipo. Tener un facilitador que ayude al equipo a entender cuáles son los valores de Kanban, si es que necesitan hacer una especie de review, cuál es la mejor manera de hacerlo, facilitar, digamos, cómo generar el tablero, ir midiendo constantemente. Y esta es una de las partes más importantes de Kanban. Si yo vuelvo al principio de esta presentación, Kanban tiene dos principios básicos. Mide tu progreso y haz tu trabajo visual. Nunca se acuerden, o sea, nunca se olviden de eso. ¿Ya? Y lo que sigue es justamente eso. ¿Cuáles son las mediciones de Kanban? Kanban tiene muchísimas métricas y formas de medir. Son tantas que no me caben en una presentación, pero les puse un resumen, pero muy básico de cuáles serían los principales indicadores que un equipo podría utilizar en Kanban. De hecho, los dos primeros son prácticamente obligatorios en un equipo que hace Kanban, el último no tanto. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores? A lo mejor podemos hacer otro webinar para mostrarles cómo sacar estas mediciones, pero la idea es la idea de hoy era hacer una pincelada general de Kanban. Primero, el work in progress, que lo que me permite medir es cuántas tareas o cuántos requerimientos yo estoy ejecutando en un determinado momento. Por lo tanto, el work in progress me ayuda a medir el presente, qué es lo que estoy haciendo ahora. El cycle time es cuánto tiempo le tomó al equipo tomar un requerimiento desde su flujo de entrada hasta que terminó de salir de su flujo de desarrollo. Por lo tanto, el cycle time lo que hace es mide el pasado. Todo lo que yo ya terminé, voy a medir cuánto fue que me demoré por cada uno de esos ítems. Por eso me ayuda a medir pasado. Y el throughput es lo que me ayuda a, por así decirlo, pronosticar cuánto me podría demorar en base a mi historia en desarrollar cierta cantidad de requerimientos. Por lo tanto, el throughput me ayuda a predecir el futuro. Y aquí, ojo con lo que estoy diciendo, por eso digo que no es tan usado el throughput. Vámonos al detalle de cada uno de estos. Partamos por medir el pasado. El cycle time me ayuda a responder la pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Ya? Y esto en un determinado momento. Esta gráfica es una gráfica, digamos, un poquito alterada de lo que podría ser un equipo. Cada uno de estos puntitos azules, ¿vale? Es un requerimiento que el equipo ya terminó. Por lo tanto, yo no puedo medir el cycle time sobre un requerimiento que está en curso. Eso es lo que estoy tratando de decir. El cycle time solamente se puede medir por requerimientos que ya terminaron en algún minuto. Acá, por ejemplo, si me pongo a ver en la línea o en el eje X está el tiempo o fechas y en el eje Y está cuántos días pasaron para poder terminar ese requerimiento. Entonces, si yo veo así en general este gráfico, podría decir, miren, aquí desde el 11 del 12, 11, 22, en un mes más o menos, en aproximadamente 1 o 2 meses, no, son 2 meses, yo podría decir que el equipo en un percentil del 30% se demoró entre 20 y 30 días en terminar un requerimiento. Solamente mirando esta gráfica, yo puedo determinar en los 2 primeros meses el equipo se demoraba entre 20 a 30 días en terminar un requerimiento. Pasó el tiempo, es decir, ya empiezo a mirar para acá, y mira, qué curioso, en los siguientes meses o días, no me acuerdo bien cómo estaba esa línea para serles sincero, pero lo relevante acá es que empezó a avanzar el tiempo y el equipo ahora se está demorando en promedio 40, 50 días en terminar un requerimiento. ¿Qué pasó acá? Probablemente ya se les estén ocurriendo algunas alternativas, pero ninguna de esas alternativas nos va a dar la respuesta concreta si es que yo no miro otro indicador adicional. Lo que podría decir acá es, bueno, el equipo se puso más lento. Sí, se puso más lento, pero ¿por qué? Pues eso es lo que queremos saber. ¿Por qué se puso más lento? A lo mejor las historias de usuario eran muchísimo más grandes que las historias de usuario que tomamos acá. Ah, claro, por eso me demoré más, pues, porque ahora las historias son más grandes, abarcan más cosas. Pero a lo mejor no fue eso. A lo mejor, no, lo que pasa es que acá la mitad del equipo estuvo con vacaciones. Ah, y por eso ahora el equipo se demora más porque los especialistas y pueden surgir un montón de explicaciones que, insisto, solamente mirando el cycle time no voy a poder sacar conclusiones, necesito otras métricas. Bueno, y finalmente está clarísimo que
al final, digamos, de la etapa de este equipo, ya se estaban demorando 80, 90 días, por lo tanto ya claramente algo pasó con este equipo. La idea es que en una gráfica de cycle time, este indicador tenga una tendencia a la baja. Cuando tiene una tendencia a la baja, quiere decir que el equipo está mejorando o está madurando. Si tiene una tendencia a la alza, es todo lo contrario. El equipo está involucionando. Vámonos a ver el WIP. Cuando hablamos del WIP, voy a decir WIP para no decir Work in Progress, estamos midiendo el presente, como les dije, que es cuántas tareas estoy ejecutando hoy como dentro del equipo. Y hay un indicador que se llama WIP Age, ¿ya? Que me puede ayudar a determinar lo siguiente. Imagínense que este es un tablero de un equipo que tiene varias columnas. Por ejemplo, requerimientos que van a partir, requerimientos X, requerimientos que están por partir, requerimientos que ya están priorizados, algo que está en progreso, algo que está esperando, y etcétera, etcétera. Muchas columnas con muchos estados. Lo que me dice este tablero o esta medición del WIP Age es que en esta columna, en la columna de en progreso, tengo 4 requerimientos en curso. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica. Pero los colores o las tonalidades de los colores me van a indicar a mí cuál ha sido mi tendencia o mi historia hacia atrás. Históricamente, yo puedo decir, entre más oscuro, quiere decir que más tiempo han pasado los ítems por ahí. Es decir, que históricamente en este equipo, en particular para esta columna, los ítems se han demorado no más de 2 días. Si yo miro acá, la media es que se demoren alrededor de 5 días y lo no usual es que se demoren entre 5 a 10 días. Por lo tanto, aquí ya tengo un primer warning. Tengo 4 requerimientos que ya llevan más de 5 días y eso ya está como por sobre la media. Está por sobre mi percentil del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que hacer algo luego, rápido, como para que pase a la siguiente columna. Y en esa otra columna, si yo miro de nuevo la dispersión, no podría estar más de 2 días, a lo más 5 días como promedio. Eso es lo que quiere mostrar esta gráfica. Ahora, si yo veo, por ejemplo, la gráfica de eh, la penúltima columna, veo que hay muchos requerimientos. De hecho, hay 22 requerimientos que están acá, pero de estos 22 requerimientos tengo por lo menos uno que lleva más de 20 días y esto es urgentísimo que lo mueva a la siguiente carril porque ya me está sacando de mi métrica. Históricamente este equipo ya tiene una gran cantidad de concentración de requerimientos entre los 0 y los 10 días. Si llegamos a los 14 días sigue siendo aceptable, pero de 14 días hacia arriba ya se me está escapando de la métrica. Por lo tanto, si yo miro esta gráfica diariamente, puedo tomar acciones, para mover estos requerimientos de una columna a otra y no atrasar mi cycle time. Recordemos que el cycle time es cuánto me demoré en total. Acá estoy midiendo cuánto me demoro de forma diaria. ¿Vale? Si tienen duda, insisto, interrúmpanme, aunque me quedan 10 minutos. Y futuro habla de, no sé si alguien de la parte de ingeniería o de estos ramos de cálculo, álgebra que teníamos en la universidad, hablan de la simulación de Monte Carlo. De hecho, si alguien se quiere quedar con la duda, búsquela, googlea cómo es la simulación de Monte Carlo. Pero la simulación de Monte Carlo habla de que toma un histórico de una cantidad de requerimientos que haya hecho el equipo y hace 10.000 simulaciones en 30 días. Eso es como lo básico de Monte Carlo. Y en base a estas 10.000 simulaciones que va a hacer Monte Carlo, tomando tu historia, tomando todos los requerimientos que tú has hecho en un mes, te podría decir, por ejemplo, yo puedo decir con certeza de un 95%, imagínense que llega un stakeholder a preguntarle al equipo, oye, tienen 15 requerimientos en la mesa, ¿cuánto se van a demorar en terminarlos? Entonces, lo que podría hacer el equipo es decir, mira, con un 95% de confianza, te puedo decir que los 11 requerimientos, o sea, voy a poder terminar 11 requerimientos en un mes. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Ahora, si te doy con un 50% de confianza, yo te podría decir que voy a terminar 23 requerimientos en un mes. Pero ya 50% es como puede que cumpla la mitad, como puede que como que no. Entonces, eso es lo que busca la simulación de Monte Carlo, acercar lo más posible a predecir un futuro viable para el equipo.
Generalmente se usa como la métrica del 85%. Mira, con un 85% de confianza, los 15 requerimientos que tú me dijiste, yo los puedo terminar en el mes, pero tengo un más o menos 15% que me podría desviar. Asumiendo que todos estos ítems cumplen con una dimensión o una complejidad similar a la que ya hemos hecho anteriormente como equipo. Creo que había una pregunta. Se usa también para estudiar la siniestralidad de los seguros de salud y de vida. Así es. Muy bien, Víctor, qué buen dato. Genial. Y con eso estaríamos con las métricas. De hecho, insisto, podríamos hacer solamente un webinar dedicado a cómo sacar estas métricas. Acá en Consalud tenemos un complemento en Jira que se llama Actionable Agile Analytics y que sirve para sacar todas estas métricas de manera automática. Si alguien tiene dudas, después lo podemos revisar. Bueno, vaya como para ir finalizando lo que es Kanban. Kanban te dice como, siempre te dice, limita tu trabajo en progreso. Y una forma de limitar tu trabajo en progreso es decir, cuántos requerimientos yo puedo hacer en un determinado momento como equipo. Lo primero te dice parte con un valor inicial, no importa que te equivoques, parte con un valor inicial. Si son 5 personas en el equipo, bueno, parte con, por ejemplo, que solamente puedo tener 5 tareas simultáneas en el equipo y no más. No recibas más ni tomes más. Una vez que ya vayas avanzando y te des cuenta que, oye, 5 me quedé corto, a lo mejor puedo tomar 10. Bueno, metámosle 10, cambiemos el límite, pero ese límite respétalo siempre. Eso es lo que dice Kanban. Segundo, siempre mide tu cycle time. ¿Cuánto me estoy demorando en entregar mis requerimientos? Si no mido el cycle time, no estoy haciendo Kanban. Lamentablemente es así. Y finalmente, bueno, cambia este límite cuando vaya decreciendo el cycle time. Es decir, bueno, si me estoy demorando menos, puedo tomar más requerimientos o viceversa. Eso es lo que dice Kanban. Y acá hay una frase que me gusta mucho de Kanban que dice, termina de empezar y empieza a terminar. Denle una vuelta, reflexionen a ver qué se les ocurre con esa frase. Esto, bueno, aquí son como 5 razones por qué aplicar Kanban. Prefiero que lo lean o lo vean después en el video. Lo voy a saltar como para no perder tiempo en eso. Kanban es un sistema push, es decir, todo lo que está en un tablero en un determinado momento tiene que salir en vez de vamos metiéndole cosas al tablero como punto de entrada. Por eso, Kanban, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en Kanban, aquí tengo un tablero típico o ya como avanzado, por así decirlo, de lo que debería ser un tablero típico de un equipo que está haciendo Kanban, en donde tengo, por ejemplo, la columna de análisis, la columna de desarrollo, la columna de aprobación y la columna de producción. Cada una de estas columnas tiene un límite de su WIP marcado, visual, explícito y que todos lo pueden ver. Cada columna tiene su política de entrada y de salida completamente visible digamos, vista, o sea, a la vista, cualquiera lo puede ver. Cada requerimiento tiene identificado quién lo está tomando, ¿no? De hecho, hay unas páginas en internet donde ustedes pueden ver como diseños de tableros Kanban. Yo he visto unos tableros que son unas carreteras, porque hay equipos que desarrollan productos de auto, por ejemplo, y hacen una carretera y hacen una cuestión genial. Hay unos diseños muy, muy buenos. He visto otros tableros que son unas pizzas y que cada pedazo de la pizza es una columna. Y hay muchas formas innovadoras y creativas de hacer un tablero Kanban. Lo importante es lo que le estoy mencionando ahora, que tenga identificado quién, si hay algo que está estopeado, que esté marcado de alguna manera, por ejemplo, acá tiene una estrellita, si es de un tipo de requerimiento distinto, a lo mejor acá no hay clases de servicio, pero a lo mejor podría aquí haber otro carril diciendo esto es urgente. Hay algunos que usan tarjetas de colores para diferenciar un requerimiento de otro, etcétera. Hay muchas formas creativas de armar un tablero Kanban. Y los tableros electrónicos que les dije que se usan actualmente hoy día prácticamente vienen con todo esto que yo le estoy diciendo. ¿Vale? Tenía un ejemplo acá, pero me lo voy a saltar como para ir más al final, dado el tiempo. Fuentes. ¿Dónde pueden encontrar información acerca de Kanban? La principal fuente oficial en donde se basa cualquier curso de Kanban o lo que promueve el Lean Kanban University es el famoso que se conoce como el libro azul de Kanban. Y este libro es muy extenso, muy completo y tiene muchos capítulos donde habla muchísimas cosas. Insisto,
no pueden comparar un curso de Kanban de varias horas con un webinar de una hora de lo que es Kanban. Así que todo el resto que no dije acá está en este libro. Una guía condensada de lo que es Kanban, que esta a lo mejor les va a gustar a muchos de ustedes, es un libro, de hecho es una guía cortísima, no tiene más de 100 hojas, tiene muchos dibujos y aparecen los ejemplos que les iba a mostrar, pero que me los salté por temas de tiempo. Y esta guía está en español, está en inglés, de hecho yo las tengo, todos estos libros que a ustedes les estoy mostrando acá, yo los tengo en PDF, si alguien los quiere, me los pide y se los mando. No hay ningún problema en compartir esa información. Y hay otra guía que también que yo usaba o leí hace un tiempo que es como cómo obtener lo mejor entre Kanban y Scrum. Como aquí hay como una comparativa que te dice como, mira, yo te recomiendo de Kanban usa esto, si tienes un proyecto X usa esto. ¿Vale? Algo que estoy ahora como empezando a promocionar, no sé si algunos de ustedes ya saben, pero hace poco terminé como mi formación como Professional Agile Coach y con otros coaches de otras partes del mundo hicimos un sitio que se llama Agile Mindset Latam. De hecho, la dirección web es mindsetlatam.com. En este sitio, la idea es como que sea una especie de blog en donde vayamos compartiendo ciertos artículos relacionados con temas ágiles o framework ágiles. Y además de eso, estamos destinando una sección solo para webinars. Es decir, este video que ustedes están viendo lo vamos a subir a esta página como parte de uno de los webinars del sitio. Y hay otros webinars bastante interesantes que hemos hecho con otros colegas coaches. Bueno, ahí está el código QR por si lo quieren escanear más rápido y les queda ahí la página guardada. Hay un canal de YouTube, etcétera. Hay varias cosas interesantes para revisar. Y finalmente, los dejo invitados a el canal de Slack, que es el canal de comunicación que estamos nosotros promoviendo como área de innovación slash sistemas. Como la idea es que todos usemos este canal. Eh, Les dejo mi LinkedIn, ahí si lo quieren escanear, si no, no importa, da lo mismo. Por si alguien lo quiere tener y comunicarse de forma más directa. Y obviamente, al ser esta presentación o webinar de Consalud, dejo mis datos de Consalud por si me quieren contactar o hacer cualquier tipo de preguntas, pedir material o lo que sea. Voy a ver si hay alguna pregunta a través del chat o alguien quiere abrir el micrófono. No tengo ningún problema. Chat. Daniel, ¿cómo hacemos que las tareas pesen lo mismo? Buena pregunta. En Kanban no hay una forma necesariamente de estimar cómo se hace en Scrum. En Scrum generalmente la forma más conocida de estimar una historia es con puntos de historia o cuánto pesa una historia. En Kanban yo he visto que hay equipos que lo hacen o con puntos de historia, siguen la misma lógica que Scrum, o usan las tallas de camiseta. Es decir, este requerimiento es de tipo S, de tipo M, de tipo L, XL, y como es más acotado el tema de las tallas de las camisetas, te permite tener una claridad mucho mayor este requerimiento es mucho más complejo que este otro que es mucho más simple. Entonces, Kanban siempre busca como entre más simple, mejor. Dale lo más simple. Y de hecho, en el libro de Kanban dice que no necesariamente tú tienes que estimar un requerimiento. Si quieres, no lo estimas y lo haces y punto. Y te demoras lo que te tengas que demorar. Alexis, respecto al material a compartir, ¿podrías dejarlo en Google Drive? Me interesa documentarme al respecto. No tengo Google Drive de hecho, o sea, tengo Google Drive, pero lo tengo copadísimo. Prefiero cualquier otro medio, como por ejemplo Confluent o por Slack, o se los mando por correo. Pero Alexis, no me pidáis Google Drive porque de hecho lo tengo llenísimo. Se me acabó la cuota hace como 2 meses. Iván, muchas gracias, muy clara la charla. Genial, Iván. Bueno, Víctor, ¿en qué tipo de proyectos o equipos recomiendas Kanban sobre Scrum? Generalmente Kanban se usa sobre equipos que tienen la necesidad de entregar requerimientos de manera constante, es decir, que tienen un delivery continuo. Al igual que Scrum, Kanban se utiliza por sobre proyectos o productos donde hay algo de incertidumbre, pero que no requieren una cadencia de un incremento de producto bisemanal como en Scrum. En Scrum, lo purista de Scrum es que yo cada 2 semanas o cada un mes o lo que defina el equipo, yo cada sprint vaya haciendo un incremento de producto, un incremento de producto, un incremento de producto. En Kanban no es necesariamente así. Yo puedo entregar una tarea y esa tarea por sí sola genera valor. No necesariamente esa tarea está asociada a un incremento de producto.
Esa tarea puede ser, le mandé un reporte al gerente que me lo estaba pidiendo, hice un feature nuevo en un producto, arreglé un bug que estaba hace mucho tiempo ahí dando vuelta, corregí algo de seguridad, etcétera. Cualquier tarea por sí sola que genere valor, tiene sentido que lo haga un equipo que hace Kanban. Generalmente, como Iván estaba ahí presente, lo mencioné, generalmente los equipos de mantenciones debiesen usar Kanban porque cada tarea que ejecuta un equipo de mantenciones o de correctivos o de evolutivos generan valor por sí solos sobre cualquier otro producto. Esa es más o menos como la lógica. Ahora, no hay una regla que diga este producto igual Scrum y este otro producto igual Kanban. Es generalmente, como todo framework ágil, es prueba, experimenta y adáptate. ¿Vale? Alexis, ok, no hay problema. Patricio, me gustaría aportar respecto a las metodologías ágiles, GitHub, Mature, metodología de Kanban, y tengo el Scrum Guide de PDF, guía SBook, por si alguien lo quiere. Genial, gracias Patricio. Aunque el SBook no existe como tal, ahí difiero en algo, Patricio, en el sentido de que SBook es una guía que hizo como una especie de PMI de Scrum y trató de llevar la guía de Scrum de 17 hojas a un libro de 400 hojas que es lo más anti-ágil que hay. Pero, insisto, es una opinión súper personal. Si alguien lo quiere leer, bienvenido. Y ahí pueden contactar a Patricio Pacheco en ese link que está dejando ahí. Hágale clic y revíselo, obvio. Muchas gracias, quedó todo muy claro. Genial. Gracias a ti, Patricio, por compartir. Víctor, clarísimo, muchas gracias. Daniel, nos facilita por el lag el libro Scam, ningún problema. Lo subo ahora al canal. Y estamos en la hora. Me pasé 4 minutos, así que chicos, les agradezco a todos su participación. Voy a subir este videito, como les dije, y se los voy a compartir. Y atentos porque por Slack voy a anunciar el siguiente webinar, que es lo más probable que sea el próximo año. Así que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias. Adiós.